Bueno, muy buenos días a todos y todas. Nosotros les vamos a presentar el primer año del proyecto Ecoconsumo 2 y el título de nuestra presentación es Indagando formas de influenciar el comportamiento de consumidores hacia la compra de alimentos ecológicos en ferias populares de Cochabamba. Hemos trabajado en colaboración con el Laboratorio de Economía Experimental de la UPB y somos parte de la Fundación Agrícola Andes. Siguiente, por favor. La presentación de hoy les voy a mostrar el objetivo general del proyecto, los tres componentes que tiene el proyecto y después nos vamos a centrar específicamente en el componente de consumidores. Les voy a explicar el problema que hemos identificado, la revisión de literatura que hemos hecho y finalmente la pregunta de investigación de este componente de consumidores. Después le voy a dar la palabra a Soraya para que pueda presentarles la metodología experimental que vamos a llevar a cabo en 3 ferias populares. Y después va a tomar la palabra Roxana, que les va a explicar la metodología cualitativa para levantar datos complementarios. Vamos a también explicarles cómo se han modificado nuestras metodologías en esta coyuntura de pandemia mundial y finalmente vamos a cerrar con las conclusiones. Siguiente. Siguiente, porfis. Entonces, el objetivo general de nuestro proyecto es que incremente la compra y el consumo de alimentos ecológicos en ferias populares. Estos alimentos los traen pequeños productores locales a Cochabamba y queremos incrementar esta compra y consumo a través de diferenciación en los puestos y a través de sensibilización a consumidores. Siguiente, porfa. El proyecto Ecoconsumo trabaja con 3 componentes. La diferenciación y toda la vinculación al mercado en los productores y su relación con el consumidor. En los consumidores estamos trabajando con el cambio de comportamiento de compra que les vamos a explicar con más detalle en esta ocasión. Y nuestro tercer componente es un trabajo con una plataforma de actores que impulsa el ecoconsumo. Siguiente. Entonces, explicándoles un poco el problema que hemos identificado en la fase anterior del proyecto, hicimos varios esfuerzos de diferenciar los productos en las ferias a través de letreros, mandiles, manteles, toldos, etiquetas, etcétera. Y también hemos hecho campañas de radio y televisión para sensibilizar consumidores. Pero a pesar de esto, bueno, hemos visto que sí, evidentemente el conocimiento de qué es un producto ecológico ha incrementado de un 5% a un 56% en los consumidores. Y también hemos visto que los consumidores ya, cuando en nuestra línea base no buscaban explícitamente con alimentos ecológicos ni sabían que estaban presentes en las ferias, ya el 64% en la línea final sabía que hay alimento ecológico en las ferias, el 78% ha mencionado que sí reconocería los productos ecológicos, pero la demanda por estos alimentos todavía ha crecido muy lentamente, ¿no? Explícitamente la búsqueda de estos alimentos ha cambiado del 0 al 46% respecto de la línea base a la línea final. Y cuando a los consumidores se les pregunta cuáles son las características que toma en cuenta para comprar o por qué compra lo que compra, solamente del 7 al 15% ha cambiado esta preferencia de buscar o de comprar alimentos ecológicos, saludables, etc. Entonces nos hemos preguntado por qué
a pesar de que hay mucho más conocimiento, información, etcétera, y visibilización, no están cambiando los consumidores más favorablemente hacia la compra y consumo de alimentos ecológicos. Entonces hemos hecho una revisión de literatura. Siguiente, por favor. Para entender cómo es esto del comportamiento en los consumidores. Hemos encontrado varias teorías, solamente para mencionar 3 de ellas. Una es la teoría del comportamiento planificado, otra la teoría de la disonancia cognitiva y otra la teoría de la cadena de medios fin, que van explicando cómo funciona el comportamiento, ¿no? Y después artículos específicos del comportamiento hacia consumo, compra y consumo de alimentos ecológicos. Abajo mencionamos todos los artículos que hemos revisado de las 3 teorías y los factores por los que podría cambiar el comportamiento hacia mayor consumo de alimentos ecológicos son los que están mostrados en el recuadro azul. La actitud moral es uno de ellos, es decir, el que el consumidor quiera comprar sabiendo que va a beneficiar al destinatario, al productor, etc. También se ve que puede cambiar de actitud hacia alimentos ecológicos por una preocupación ambiental o por mayor conciencia de los efectos en su salud. También por la calidad que percibe de los alimentos ecológicos, de mejor sabor, aroma y apariencia, o por la percepción de beneficios o riesgos que le puede traer consumir ecológico o riesgos que le puede traer seguir consumiendo convencional. Hemos encontrado solo un elemento negativo de consumidores que prefieren no comprar ecológico por no renunciar a los placeres de la vida. Esto es en un estudio en Italia. También hemos encontrado que a mayor nivel socioeconómico hay más tendencia a consumir ecológico, también lo mismo en el género femenino y también en familias que tienen niños entre 0 y 3 años. Siguiente, por favor. Entonces, las anteriores son teorías y estas son en la práctica cómo se ha medido, cómo se ha cambiado, evaluado este cambio de comportamiento en los artículos que hemos encontrado. Y hay varias metodologías que se han usado: estudios observacionales, subasta, choice experiments, survey experiments, experimentos de campo y experimentos de campo enmarcados. En estas metodologías se ve que dar información no es suficiente porque el consumidor puede pasar por el momento de la compra por un problema de autocontrol, por una capacidad limitada de procesar mucha información en el momento de la compra, o simplemente por un sesgo de status quo, que es que prefiere quedarse con lo conocido y le da miedo el cambio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces nosotros vamos a hacer un experimento de campo enmarcado que Soraya les va a explicar con más detalle en adelante. Y nuestra pregunta de investigación específica es cuáles de los factores determinan y o afectan a la intención de compra y consumo de alimentos ecológicos en estos consumidores de ferias populares de Cochabamba, ¿no? Queremos profundizar el entendimiento del comportamiento de compra de estos consumidores y lo vamos a intentar entender con mayor profundidad a través de 2 metodologías. La experimental, que nos va a ayudar a identificar específicamente cuáles de los mensajes y cuáles de las acciones que se hace con los consumidores tienen más efectividad en el cambio de comportamiento, y la exploración cualitativa nos va a ayudar a entender los porqués de estos cambios y por qué la tendencia a querer consumir ecológico. Entonces, ahora le doy la palabra a Soraya para que nos pueda explicar, por favor, la parte experimental. Siguiente.
Bueno, gracias Mariana. Ahora a mí me va a tocar explicar la parte experimental del estudio. ¿Sí? Entonces, lo que, como Mariana ya lo dijo, lo que vamos a hacer es un experimento de campo enmarcado. Básicamente vamos a ir a las ferias populares y en las ferias vamos a montar un puesto de distribución de alimentos convencionales y ecológicos. La idea de esta parte es intentar identificar el efecto causal de mensajes que incentivan la sustitución de alimentos ecológicos, de alimentos convencionales por ecológicos. Lo que nosotros queremos hacer es intentar cambiar el valor convencional de la canasta de alimentos. Entonces, si ustedes se fijan en la parte derecha, tenemos inicialmente en el experimento, vamos a permitir a las personas que escojan alimentos convencionales, ¿sí? Que son los rojitos que ven ahí. Luego la idea es exponerlos al tratamiento, que en este caso van a ser los mensajes, que van a informar sobre las consecuencias de alimentarse con este tipo de alimentos, y nos vamos a apoyar en una escala gráfica que les voy a explicar a continuación para facilitar, hacer más automática la decisión de los consumidores de sustituir estos alimentos por alimentos ecológicos. Entonces, una vez ellos han sustituido estos alimentos, nosotros vamos a comparar las dos canastas y eso nos va a dar una idea de cuál ha sido el efecto del tratamiento. También les voy a explicar más adelante a qué nos referimos por el valor convencional de una canasta de alimentos. Entonces, nos vamos a ayudar de un gradiente de intensificación de la producción convencional que fue construido específicamente para este experimento. Lo que se hizo fue a través de la metodología de encuesta a expertos, definieron criterios para establecer qué es cuán convencional es un alimento, ¿no? O la producción de este alimento en específico. Entonces, se definió un índice que tiene dos dimensiones, la dimensión tecnológica productiva y la dimensión ambiental. En cada uno de los casos, lo que se hace es preguntar al experto para que puntúe de 1 a 10, 1 siendo una producción convencional, siendo una producción, 1 siendo una producción ecológica, 10 siendo una producción convencional, cómo se está realizando el manejo de suelos y semillas, el manejo de plagas, enfermedades y malezas, y en el caso de la dimensión ambiental, cuál es el grado de contaminación del suelo, agua y la pérdida de flora y fauna. Para esto se seleccionaron 14 alimentos que son comunes en las ferias populares de Cochabamba, y además aprovechamos la encuesta para que estos expertos identifiquen la procedencia de estos alimentos, que nos va a servir también para uno de los tratamientos del experimento. Una vez terminada la encuesta, lo que hicimos fue elaborar una escala gráfica en la que se resalta cuál es la puntuación de cada alimento. Entonces, en este caso, por ejemplo, como podemos observar aquí, habrán alimentos que tendrán una puntuación cercana a 1, y eso quiere decir que son más ecológicos, y otros que tendrán una puntuación cercana a 10, que quiere decir que son más convencionales. Entonces, teniendo la escala lista, lo que hacemos es aplicar 4 tratamientos diferentes, que son los mensajes audiovisuales. Entonces, el primer tratamiento nos va a servir para comparar qué ocurre en una situación típica de compra de mercado respecto a una situación en la que damos al consumidor mayor información. El tratamiento 1 básicamente nos habla de procedencia y apariencia, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver aquí. Entonces, los consumidores van a saber
inicialmente de dónde vienen los alimentos convencionales y luego les vamos a decir de dónde vienen los alimentos ecológicos y darles la oportunidad de cambiar su canasta. En el tratamiento 2, lo que vamos a hacer es básicamente explicar en qué consiste la escala gráfica de manera sencilla, resaltando las características de la producción convencional versus ecológica, y luego les vamos a pedir que si desean, viendo la escala, cambien la canasta de alimentos. Y los tratamientos 3 y 4, en ambos casos utilizamos elementos de economía del comportamiento, intentamos, por ejemplo, utilizar sesgos de confirmación con información de la FAO, de fuentes confiables. Además, intentamos que en ambos casos se busquen imágenes locales para los mensajes y este tipo de cosas que ayuden a darle peso tanto al mensaje de salud como al de medio ambiente. En ambos casos resaltamos las consecuencias de una alimentación convencional y luego les invitamos a cambiar nuevamente alimentos ecológicos convencionales. Perdón, convencional. Sí, eso es. Este va a ser el procedimiento del experimento. Al inicio, el facilitador le pedirá al participante que se acerque a un ánfora. El ánfora contiene vales en diferentes colores, 4 colores distintos. El participante seleccionará el vale y así el facilitador sabrá qué tratamiento le tocó para el experimento. Una vez seleccione el vale, el facilitador le pedirá al participante que se aproxime al mostrador 1 y seleccione los alimentos de su canasta. Aquí el participante estará seleccionando solamente alimentos convencionales. Luego ambos se dirigirán a la caja, donde el participante entregará los alimentos seleccionados al cajero. Mientras tanto, el cajero, dependiendo del color del vale, le entregará una tablet que contendrá el video correspondiente y el cuestionario. Mientras el participante ve el video, la cajera o el cajero hará el registro. A continuación, el facilitador le preguntará al participante si desea cambiar su canasta de alimentos y si es así, lo dirigirá al mostrador 2, donde el participante podrá dejar los alimentos que no desea llevar y levantar alimentos probablemente ecológicos en su lugar. Una vez termine este proceso, el facilitador le pedirá al participante que responda unas preguntas de un cuestionario. Una vez terminan el cuestionario, el participante y el facilitador retornarán nuevamente a la caja, donde la cajera registrará todos los cambios realizados y entregará la selección final de alimentos al participante. Entonces, bueno, una vez termine el experimento, lo que nosotros necesitamos ahora es medir el valor convencional de las canastas para poder identificar el efecto del experimento. Entonces, para esto, este es un ejemplo. Supongamos que el participante escogió 2 paquetes de pimiento morrón, 4 paquetes de zanahoria y 3 paquetes de cebolla. Cada uno de estos tiene un valor en la escala gráfica que es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, el primero 10, el segundo 4 y el tercero 6. Lo que vamos a hacer es sumar el valor total de esta forma, ¿no? Vamos a multiplicar la cantidad de paquetes escogidos por el valor en la escala gráfica. En este caso sería 20 para el primero, 16 para el segundo, 18 para el tercero, y entonces el valor convencional de la canasta es 54. Después del tratamiento esperaríamos, por ejemplo, que tal vez deje
pimentones porque son más convencionales y entonces este valor cae a 0, pero tal vez escoja más zanahorias porque son menos convencionales, más ecológicas, entonces aumenta el valor a 28 y así sucesivamente. Esperaríamos que este valor, por ejemplo, caiga de 54 a 40. Y esa variación, esa es la que vamos a medir como efecto de los mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 posibles efectos en procedencia, en salud, medio ambiente y forma de producción. Y lo que haríamos para saber cuál es más efectivo es comparar el cambio en el valor de la canasta entre los tratamientos. En este caso, por ejemplo, si en procedencia y apariencia era 3, la variación, y en el caso de salud era 8, entonces podríamos decir que salud es más efectiva que procedencia por una variación de 5 puntos. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a estimar esto con un modelo econométrico lineal de diferencias en diferencias. El tamaño de la muestra es 280. El cuestionario post-experimento que vamos a usar nos va a servir para hacer un test de balance, identificar si los tratamientos tienen las mismas características, las personas en los tratamientos tienen las mismas características, y vamos a explorar efectos heterogéneos, es decir, si es que alguna de las características de estas personas hacen que el tratamiento sea más efectivo o menos efectivo. Y finalmente vamos a cruzar los resultados del experimento con la parte cualitativa para intentar entender mejor por qué los consumidores reaccionaron de esta forma. El experimento no pudo llevarse a cabo este semestre, aunque estaba planificado de esa forma, debido a que estamos pasando por la pandemia del coronavirus. Entonces, esto nos va a ajustar nuestra metodología y que básicamente ha consistido en construir una escala gráfica, pero en lugar de hacer un grupo focal, lo que se optó por hacer es llamadas telefónicas, y en el caso del experimento se ajustaron los protocolos, adicionando protocolos de bioseguridad a su aplicación, que están siendo evaluados por el Comité de Ética de la Universidad Privada Boliviana. Entonces, esperamos que en cuanto la situación mejore, podamos ejecutar el experimento. Ahora le voy a ceder la palabra a Roxana. Gracias, Soraya. Saludos a todas y a todas. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo es que se está aplicando la metodología cualitativa. Pasamos, Sora. Bien, en cuanto a los métodos e instrumentos seleccionados para el estudio, se están aplicando entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas. Estas entrevistas serán aplicadas con una guía de preguntas que se ha desarrollado para el efecto. En cuanto a la selección de la muestra, se está aplicando un muestreo subjetivo, porque ya tenemos conocimiento sobre el tipo de personas que son las que son más representativas para el estudio. Y hemos identificado a lo que hemos denominado el consumidor A y el consumidor B. El consumidor A es aquella persona que tiene conocimiento de lo que es un alimento ecológico, que pertenece a una clase media-baja, que compra sus alimentos en ferias populares y que realiza compras de alimentos ecológicos. Esos son nuestros criterios de selección para nuestros consumidores A. Y para los consumidores B, prácticamente suman los 3 primeros criterios, a diferencia de que, a pesar de que son personas que conocen lo que son alimentos ecológicos, por alguna razón no los compran. Entonces, vamos a enfocar de aplicar las entrevistas a estos
a estos dos tipos de consumidores. Siguiente, por favor. En la guía de preguntas que se ha diseñado, el diseño está enfocado para identificar los factores que determinan o afectan la intención de compra o consumo de alimentos ecológicos de estos consumidores de clase media. La guía aborda las 5 etapas del proceso de decisión de compra. Estas etapas han sido adaptadas del modelo que por primera vez lo expuso John Dewey en 1910, pero desde aquellas épocas varios autores han estado aplicando y adaptando ese modelo de las 5 etapas. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, las 5 etapas se refieren a, primero, uno, que es el reconocimiento del problema. Ahí queremos investigar qué es lo que ha pasado en la vida de este consumidor para que empiece a comprar alimentos ecológicos. Después es la etapa de la búsqueda de información. ¿Cómo es que esta persona ha adquirido la información sobre los productos ecológicos, los alimentos ecológicos? En la tercera etapa vamos a indagar sobre la evaluación de las alternativas. ¿Qué es lo que los consumidores han estado haciendo para que decidan comprar ciertos alimentos ecológicos o han decidido de pasar de comprar alimentos convencionales a comprar alimentos ecológicos? En la cuarta etapa, que se refiere a la decisión de compra, es este juicio interno que hacen los consumidores sobre los beneficios o los riesgos al tomar la determinación de empezar a comprar productos ecológicos. Y la última etapa está enfocada en las decisiones posteriores a la compra. Esto es referido a qué satisfacciones, experiencias tiene el consumidor después de haber realizado la compra de productos ecológicos. Toda la información sacada va a ser vaciada en una matriz como la que ven en la pantalla, por las etapas que se van recolectando la información, y en la entrevista 1, el entrevistado 2, el entrevistado 3, y con esta misma matriz es que se va a hacer el análisis de todos estos factores que influencian en los consumidores para que estén comprando productos ecológicos. Una matriz similar se va a usar con los consumidores B que, a pesar de tener el conocimiento, no están comprando alimentos ecológicos. Con ellos solamente se va a aplicar las 3 últimas etapas en este proceso de decisión de compra para entender que, a pesar de tener el conocimiento de lo que es un producto ecológico, cuáles son sus motivaciones para no comprarlos. Bueno, esa es la forma que se van a analizar los resultados que se saquen de las entrevistas. Siguiente sobre. Gracias. Bueno, en todos estos desafíos que estamos enfrentando con la pandemia que ahora aqueja al planeta, es que para buscar nuestros contactos de los consumidores que están comprando alimentos ecológicos, inicialmente se tenía planificado que íbamos a visitar las ferias para abordar a estos consumidores. En vista que ahora tenemos esa limitación, vamos a identificar a los consumidores ecológicos a través de las vendedoras ecológicas en las ferias, para que ellas nos puedan dar el contacto telefónico y poder abordar a los consumidores. Las entrevistas que inicialmente se las tenían que hacer como entrevistas personales, ahora se las va a hacer a través del celular. Este tema de volver a la cuarentena rígida también nos está alargando el tiempo en las salidas a campo.
Un riesgo que corremos es con que los consumidores no quieran aceptar en los microexperimentos en las ferias, por todo el tema del miedo y demás. También se tiene que modificar la observación participativa a una percepción sensorial que al levantar las entrevistas vamos a tener con los contactos telefónicos. Y bueno, el retraso de salida al campo para la recolección de datos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a, para cerrar la exposición, bueno, en la fase 1 habíamos usado metodologías cualitativas para levantar el diagnóstico en un inicio y se han usado metodologías cuantitativas para levantar los datos en la línea final. En esta segunda fase estamos probando una metodología experimental y la cualitativa, con definición del análisis de datos previa a la recolección de datos y salida a campo. Se ha realizado también una revisión extensiva de lo que es la literatura para tener una completa contextualización de la investigación dentro de lo que enmarca todo el conocimiento global. Los microexperimentos también nos van a ayudar a medir las acciones específicas que tienen efecto y la metodología cualitativa nos va a ayudar a complementar y entender el porqué. Una práctica positiva es que se va a poder ajustar estas estrategias de implementación conforme la llevamos a la práctica. Bueno, con eso concluyo. Gracias por su atención.